Desde la versión 9.2, SAP agregó aspectos de grupos, principalmente enfocado en autorizaciones de usuario, normalmente conocido como roles. Pero en la versión 9.3 ha agregado estos grupos también para poder ser utilizados con otras funcionalidades. Su objetivo es permitirnos que la asignación o tareas de administración sean enfocadas a grupos, porque por supuesto que eso nos va a ahorrar mucho tiempo como administradores del sistema, porque al final pues lo que hacemos es crear grupos de usuarios, creamos usuarios y luego los asignamos a grupos, y la administración en la mayoría de opciones pues va a permitírmela a través de esos grupos. Dentro de esos grupos pues definitivamente yo tengo el primero que se llama autorizaciones de usuario. Vamos en este caso a crear un grupo de ese tipo en nuestro ambiente. Definiciones, general, grupos de usuario. Y cuando creo un grupo de usuario vemos que nos solicita en este caso la clase del grupo, que tengo las 5 opciones. La primera que voy a crear es de tipo autorización. ¿Sí? Clase del grupo entonces autorización. Y voy a crear el grupo entonces W1. Puedo indicarle incluso un rango de fechas. Y ahora lo que sucede es que al W1, pues básicamente yo le voy a vincular usuarios. ¿Sí? Esa es la forma en la que yo, en este caso, hago el vínculo. Creo el grupo y le asigno usuarios. Normalmente lo que sucede cuando hago este vínculo es que también en el usuario vemos acá que me dice los grupos, e incluso si yo ingreso a esta opción, me va a aparecer a qué grupos pertenezco. Es decir, puedo hacerlo desde el usuario o desde el grupo, desde el lugar donde yo considere más adecuado. Pero ambos tienen el mismo impacto. ¿Qué impacto tiene entonces crear un grupo del tipo autorizaciones? El siguiente. En el formulario de autorizaciones generales, una vez fue creada esta funcionalidad, SAP, pues vemos acá que yo tengo los grupos y tengo cada uno de los permisos de usuario que puedo manejar, ¿sí? Para el usuario test WC1. Lo mismo sucede, ahora tenemos en este caso esta nueva pestaña que se llama grupos, en la cual yo al grupo asigno los permisos. Los mismos permisos, me refiero a este árbol de permisos o autorizaciones de usuario que están para un usuario, puedo asignarlos al grupo. Y eso significa entonces que el usuario va a tomar esos grupos, esos permisos, perdón. ¿Sí? Entonces, ante ello, ese es el primer grupo. Siguiente grupo es el grupo de alertas. Okay, voy a crear el grupo W2 de tipo alertas. Puedo vincular en este caso aquí algo importante es que pareciera que no está creado el grupo, pero lo que sucede es que yo ahorita solo estoy viendo grupos de autorización. Si me paso a grupos de alertas, puedo verlos, puedo ver el grupo que ya creé, ¿verdad? Probablemente las primeras veces que interactuamos con esta función, pareciera que el grupo no fue creado, pero me ha sucedido en muchas ocasiones que realmente es esta clase de grupo hace un filtro de qué es lo que está mostrando. Recordemos entonces que yo al grupo pues le asigno los usuarios que corresponda. Vemos que aquí puedo hacer selección de varios con las mismas funcionalidades que ya conocemos de control clic o shift clic para poder seleccionarlos todos. Actualizo entonces. Y el impacto de ese grupo es que en la definición de alarmas o alertas que ha sucedido es que SAP ahora nos ha incorporado una pestaña de grupos. ¿Okay? Entonces, esto que hacía con la asignación a cada uno de los usuarios, pues yo simplemente vengo y se lo asigno al grupo. Y listo.
¿Ok? Parametrizaciones de formulario. Parametrizaciones de formulario, en este caso este grupo, vamos a crearlo y vamos a mencionar cuál es su alcance. W3 de tipo parametrizaciones de formulario. Ok, entonces en este caso recordemos que una parametrización de formulario normalmente incluye los aspectos de cómo yo visualizo mis formularios. Entonces, muchas veces se realiza una ardua tarea para lograr configurar cada uno de esos aspectos. Listo, entonces yo ya tengo mi formulario con los campos que necesito y demás. Entonces una vez cierro mi formulario, pues cada vez que ingrese nuevamente, ya tengo esa visualización. ¿Ok? Estos aspectos de parametrización y formulario, por supuesto que son más extensos y de hecho fueron mostrados y aclarados y transmitimos el conocimiento a través del webinar denominado Gestión UI, el cual de igual forma, pues quienes participaron seguramente me recordarán esos detalles y quien no, pues el webinar se encuentra ya en nuestro canal de YouTube para que puedan ampliar al respecto. Sin embargo, en cuanto a la creación del grupo que acabamos de hacer, lo que sucede es que yo puedo realizar, o he podido realizar normalmente, perdón, aquí mi usuario es ADMSAP, existe esta opción que se llama copiar parametrizaciones de formulario, acá en la sección de usuarios, copiar parametrizaciones de formulario. Esto ha existido desde hace, seguramente desde la familia 8.8, ha existido esa funcionalidad. Entonces, yo lo que hacía era copiar parametrizaciones de formulario desde mi usuario, que en este caso es ADMSAP03, hacia los distintos usuarios. Y aquí en este caso lo que ha agregado hoy en día SAP es que puedo copiar preferencias de usuario, que son formularios, mensajes, e incluso en este caso configuraciones de vista previa del Quick In. Lo que ha agregado entonces es que ahora puedo hacer esa copia directa a un grupo. Entonces yo puedo copiar a todo ese grupo mis parametrizaciones de formulario. ¿Okay? Me muestra entonces el mensaje que hay un usuario de ese grupo que está logueado. Y en efecto, uno de esos usuarios que está logueado es el test. Entonces vamos a irnos a SAP. Listo. Y vemos entonces el impacto de crear un grupo para parametrizaciones de formulario. El siguiente grupo se llama plantilla de la configuración UI. El mismo escenario, ya tengo configurada mi plantilla de configuración UI hasta el usuario. Y el impacto es básicamente que en la funcionalidad modelos de la configuración UI, que como mencionábamos también, pues es parte del alcance del webinar dado en algún momento, brindado en algún momento, pues lo que yo realizo es que esta nueva plantilla anteriormente solo podía asignarla a usuarios, pero ahora ya puedo asignarla a grupos, ¿verdad?
Vemos que he creado un grupo para cada una de las categorías y en cada una de las opciones que he entrado, pues solo me aparece el grupo que creé para esa categoría, que en este caso van del 1 al 4. Pero yo también, si mis necesidades así lo requieren, pues entonces yo puedo crear un grupo que se llame del tipo, perdón, cruzar todos los tipos. Entonces a este grupo yo lo voy a llamar W todos. Clase del grupo, cruzar todos los tipos. Entonces se me aparece tanto en autorizaciones, en alertas, parametrizaciones de formulario o cruzar todos los tipos, ¿verdad? Entonces en cruzar todos los tipos ya me aparece este grupo como tal. Vamos a asignarlo. Listo. Aquí ya me aparece el grupo. En estas opciones anteriores no me aparece. Voy a corregirlo. Porque esto solo me va a indicar los tipos de grupo. ¿Cuál sería el impacto entonces de este cruzar todos los tipos? El impacto radica, en primera instancia, es que mencionamos la funcionalidad de autorizaciones. Entonces, en autorizaciones, como parte de los grupos, ya me aparece el W1 y el W todos, ¿verdad? Porque este pertenece a todos los grupos. Y ahora nos vamos a alarmas. Vemos que me aparece el W2 y el W todos. Si nos vamos a la opción de crear parametrizaciones de usuario, vemos que en grupos me aparece W todos también. Y si vamos al modelo de la UI, también me va a aparecer el grupo W todos. ¿Okay? Entonces, acá realmente no puede haber una sugerencia por parte nuestra de cuál es el que deseamos utilizar, porque de acuerdo a las necesidades puede ser que yo tenga que crear grupos para cada uno de los tipos o el cruzar todos me funcione, ¿verdad? ¿Cuál sería la complejidad de usar todos los tipos? Significaría que yo a ese grupo de personas, de usuarios, pues realmente los estoy enfocando a que siempre van a tener los mismos permisos, a que siempre van a tener las mismas alertas, las parametrizaciones de formulario, las plantillas de la configuración UI, en un gran porcentaje, ¿verdad? Porque por supuesto que yo puedo para ciertas alertas, para ciertas autorizaciones, dar autorizaciones individualmente. Pero entonces, por ello es que ante este escenario yo no podría dar una recomendación de cuál es el tipo que más realmente conviene crear. Eso será de acuerdo a las necesidades que ustedes tienen, pero de nuestro lado pues es importante hacerles ver lo que SAP nos brinda en